Hoy nos metemos de lleno en un momento de alta tensión, la verdad. Una figura pública pidiendo perdón. Uf, un clásico ya. El actor argentino Luciano Castro se sentó en una entrevista para intentar explicar una crisis personal. Las fuentes que tenemos son extractos de un programa de televisión que analiza esa intervención pero con microscopio. Sí. Nuestra misión aquí es ir mucho más allá de las palabras que él dice. Queremos descifrar el mensaje completo, ¿sabes? El lenguaje no verbal. Exacto. Lo que nos cuenta su cuerpo, su tono de voz. En fin, ¿qué hay de sinceridad, qué de estrategia y qué de vergüenza en todo esto? Es que este caso es como un laboratorio perfecto para entender la anatomía de la disculpa moderna. Totalmente. Se ha convertido casi en un género artístico, sobre todo bajo la lupa de los medios. Y la clave, como bien dices, es detectar la fisura, esa tensión entre la emoción, que puede ser genuina, Sí, y la estrategia de comunicación que, inevitablemente, se pone en marcha para controlar los daños. La pregunta no es tanto si miente o dice la verdad, no. sino en qué proporción se mezclan las dos cosas. Pues mira, empecemos por ahí, por lo más tangible, por las palabras. ¿Qué es lo que verbaliza Luciano Castro? A ver, Arranca de una forma muy directa, describiendo su estado emocional con una crudeza que llama la atención. Dice que siente vergüenza absoluta y una tristeza que cada día es más aguda. No son palabras elegidas al azar, no. para nada. Fíjate que no empieza diciendo cometí un error o lo siento, no. Empieza por el cómo me siento yo. Cierto. Es una apertura centrada en su propio sufrimiento. Vergüenza absoluta y tristeza aguda son términos casi clínicos, ¿sabes? Sí, sí. Busca establecer desde el minuto 1 un marco de gravedad emocional, de un dolor profundo, antes de entrar en los hechos. Y justo después introduce un concepto muy de nuestra era. La sensación de haberse convertido en un meme. ¿Ah, sí? Dice, y cito, que se siente un pelotudo. Y que la burla pública con eso de «hola guapo», Que se hizo viral. claro, que ha vaciado de contenido su situación, la ha trivializado. Cuenta que hasta su pareja le respondía con la frase del meme, algo insostenible, vamos. Es que aquí toca un nervio fundamental de la fama hoy en día. Convertirte en un meme es una forma de escarnio público particularmente cruel. Sí, La crítica, por dura que sea, te permite debatir, te mantiene como un sujeto serio. Pero el meme te despoja de tu humanidad, te convierte en un objeto de ridículo, en un chiste. en un chiste repetible. Psicológicamente es devastador porque pierdes por completo el control de tu narrativa. Ya no eres Luciano Castro, el actor, eres el del hola guapo. Te anula. Y parece que para luchar contra eso, él mismo intenta como un autodiagnóstico. Ajá. Reconoce tener algo autodestructivo que no puede controlar. Esa es la frase clave, yo creo. Y dice que eso le ha llevado a bastardear su relación. Que es una jugada de comunicación de Manuel, por cierto. Al patologizar su comportamiento, al decir es algo que no controlo, Se quita culpa. exacto, se distancia de la responsabilidad directa. La narrativa cambia de yo he elegido hacer esto a algo dentro de mí, una fuerza que no gobierno, me ha obligado a hacerlo. Es una estrategia para generar empatía. Pero ¿no es un arma de doble filo? Porque si realmente no lo controla como dice, ¿qué garantía tiene nadie de que no volverá a pasar? Es que esa es la cuestión. En cierto modo, al presentarse como víctima de sí mismo, también se declara impotente para cambiar, ¿no? Absolutamente. Es un pacto con el diablo a nivel de comunicación. Ganas empatía a corto plazo a cambio de sembrar dudas sobre tu fiabilidad a largo plazo. Ya. Y él mismo parece consciente de esto. Dice que lo mejor sería el silencio, pero que callar sería una falta de respeto aún mayor. Está atrapado, vamos. Está atrapado. Vale, todo eso es lo que dice con la boca. Pero si solo nos fiáramos de las palabras nos perderíamos la mitad de la historia. Completamente. Porque su cuerpo parece contar un relato paralelo. Y ahí es donde la fuente se pone interesante. La pregunta es inevitable. Siendo un actor galardonado. Sí, que ha hecho Shakespeare. Exacto. ¿Podría ser todo esto simplemente una actuación magistral? Esa es la pregunta del millón, claro. Y la experta en comunicación no verbal que citan en la fuente ofrece un análisis con muchos matices. No es blanco o negro. A ver. Para empezar, diferencia dos áreas. La primera es el paralenguaje. El paralenguaje. Explica eso un poco, que suene muy técnico. Es básicamente todo lo que acompaña a las palabras sin ser las palabras.
el cómo se dicen las cosas. El tono, el ritmo, las pausas, los suspiros. ¿La música de la voz? Eso es, la música. Y la experta se fija mucho en eso. En la voz de Castro, que por momentos se quiebra, las pausas largas que hace para buscar aire. Sí, se nota. Basándose solo en eso, su primera conclusión es que le cree, que el arrepentimiento a nivel sonoro parece genuino. O sea que la banda sonora del discurso suena a verdad. Pero claro, volvemos a lo de antes. Es un actor. No está entrenado para controlar esa banda sonora. Ahí está la dificultad. Un buen actor puede fingir una voz quebrada. Sin embargo, hay microvariaciones en el tono, en la respiración, que son casi imposibles de controlar conscientemente bajo presión. Vale. Y la experta parece detectar esa falta de control. Y luego pasa a la segunda área, la kinésica. Los gestos. Los gestos, los movimientos. Y aquí destaca algo muy evidente, la mirada permanentemente hacia abajo. Aunque lleva gafas, se nota que baja la cabeza. Sí. Y universalmente eso es un gesto de sumisión, de vergüenza, el cuerpo intentando hacerse pequeño, desaparecer. Entendido. Pero la propia fuente mete aquí una advertencia que me parece crucial. Fundamental. Y es que nuestro cerebro busca atajos, ¿sabes? Vemos un gesto aislado, como alguien que se toca la nariz, y saltamos a la conclusión. Está mintiendo. El tópico, sí. Es un atajo mental, pero ignora 1000 otras posibilidades. Un picor, un tic nervioso por las cámaras, alergia. Por eso la experta insiste, nunca se debe juzgar una señal de forma aislada. Hay que ver el conjunto. Exacto. Los profesionales no buscan un gesto, sino un clúster, una tormenta de señales que apunten en la misma dirección. Una sola golondrina no hace verano. El contexto es el rey. Clarísimo. Y hablando de gestos, en la fuente se detienen en uno muy específico que hace Castro. Ah, ¿sí? Repetidamente con la mano. El gesto de la pinza, juntando el pulgar y el índice. Me llamó muchísimo la atención. ¿Qué nos está contando ese gesto tan pequeño? Aquí es donde toda esa aparente vulnerabilidad se empieza a resquebrajar y la historia se vuelve más compleja. Ajá. Según la experta de la fuente, este gesto tiene una dualidad fascinante. Por un lado, puede indicar precisión. ¿Precisión? Sí, es un gesto que hacemos cuando queremos ser muy exactos. Como si cogiéramos una idea muy concreta con los dedos para que no se escape. Quiero decir exactamente esto. Vale. Hasta ahí parece coherente con alguien que intenta explicarse bien. Sí, quiere ser preciso en su disculpa. Pero tiene otra cara, que en este contexto es mucho más reveladora. A ver. Ese mismo gesto, en el lenguaje del poder, también comunica dominio, control y superioridad sobre el tema que se está tratando. Es un gesto de autoridad. ¡Ostras! Y la interpretación que hacen es brillante. Mientras Luciano Castro proyecta vulnerabilidad con la voz quebrada y la mirada baja, su mano está enviando un mensaje opuesto. Un mensaje de control. De control, precisamente. O sea, es una contradicción andante. Una parte de él dice, estoy avergonzado y destrozado. Sí. Pero la mano dice, tranquilos, que aquí el que controla el cotarro sigo siendo yo. Exactamente. Y esto es clave, porque no es solo una contradicción personal, es el manual de supervivencia de la figura pública moderna. Claro. El guión de la disculpa pública exige vulnerabilidad, casi una humillación televisada. Pero el instinto de conservación le grita que no ceda el control absoluto. Ya. Ese gesto de la pinza es el reflejo de una industria entera que ha profesionalizado el acto de pedir perdón. Es como si dijera, hablo hasta aquí y no más. Es que manda narices que un gesto tan tonto con los dedos te esté contando toda esa película por detrás. Es alucinante. Esto nos lleva a tener que ampliar el foco, porque las fuentes no se quedan solo en el análisis forense de la entrevista. Es que no se puede. Lo conectan, y con buen criterio, con el panorama general de su vida. Lo cual es indispensable. Una disculpa nunca ocurre en el vacío. Siempre aterriza sobre un historial previo y eso es lo que determina si el público la compra o no. Efectivamente. En el programa se recuerda que no es la primera vez que Castro y usan el verbo dilapida, una relación importante. Uf, qué palabra. Sacan a colación casos anteriores con otras parejas muy conocidas como Sabrina Rojas o Flor Vigna. Esto, claro, da mucho más peso a esa idea que él mismo introduce. La del patrón de autoboicot. Esa misma. Y ese patrón percibido lo cambia todo. Un error aislado se puede enmarcar como un accidente, un tropiezo. Pero cuando el público detecta un comportamiento recurrente, la disculpa actual pierde casi toda su fuerza. Ya no te la crees.
ya no se ve como un punto de inflexión, sino como una parada más en un ciclo destructivo que parece no tener fin, ¿sabes? La pregunta deja de ser ¿le perdonamos? Para convertirse en ¿para qué? Si lo volverá a hacer. Y para enredar más la madeja, La Fuente pone sobre la mesa dos hechos nuevos. El primero es un clásico del siglo XXI. Griselda Siciliani y Luciano Castro han dejado de seguirse en redes. Un gesto que puede parecer una tontería adolescente, pero que en la era digital es un acto con un peso simbólico brutal. Sí, sí. Es el equivalente moderno a romper las cartas de amor. Es una declaración pública, aunque silenciosa, de que la comunicación está rota y la relación está, como mínimo, en la UCI. Es lenguaje corporal digital, vamos. Y el segundo hecho es un rumor que se comenta en La Fuente y que, de ser cierto, lo dinamita todo. Otro. Se habla de la posibilidad de que aparezca otra mujer en escena, una empresaria llamada Valeria, que también habría tenido una relación con él. Vaya. Si esto se confirma, la crisis entra en otra dimensión. Claro, porque aquí es donde todo conecta de forma terrible con la idea del autoboicot que él mismo planteó. Exacto. Si el rumor es cierto, confirmaría su propio diagnóstico de la peor manera posible. Ya no sería una teoría, sería una evidencia. Sí. Y aquí el debate que se plantea en La Fuente es muy interesante. ¿Es esto una enfermedad, como sugieren algunos para defenderle? ¿Una especie de adicción? ¿O es sencillamente una conducta que no puede o no quiere frenar? Es una espiral perversa. La propia explicación que él da para justificarse, lo de «tengo algo autodestructivo que no controlo», Se le vuelve en contra. podría verse confirmada por nuevos hechos que a su vez hunden por completo su credibilidad y hacen que la disculpa original parezca una tomadura de pelo. Exacto. Cada nueva revelación refuerza el patrón y hace más difícil creer que esta vez será diferente. Transforma su intento de generar empatía en una profecía autocumplida que lo condena. La narrativa que él mismo construyó para salvarse se convierte en los barrotes de su propia jaula. Tal cual. Bien, recapitulemos un momento que es denso. Tenemos a un actor que expresa verbalmente una vergüenza y una tristeza que a nivel vocal y postural parecen muy reales. Sí, la parte vulnerable. Pero, al mismo tiempo, un análisis más fino detecta en sus gestos, como esa pinza, una lucha subterránea por mantener el control. La parte estratega. Y todo esto no ocurre en un laboratorio, sino sobre un historial de patrones pasados y con la amenaza de nuevas revelaciones. Vaya tela. Lo que nos enseñan estas fuentes, en definitiva, es la naturaleza increíblemente compleja y casi teatral de la disculpa pública moderna. Es un teatro, sí. Es un acto que siempre se mueve en una línea finísima entre la emoción personal y la representación calculada para salvar una imagen. Y son esos detalles no verbales, esas contradicciones como la pinza, Las que lo delatan. las que nos revelan la parte del guión que no está escrita. Nos muestran esa lucha interna por el control cuando todo parece desmoronarse. No es solo un hombre arrepentido, es una marca personal en plena gestión de crisis. Me quedo con esa idea de la marca personal. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión final, que parte de un detalle de La Fuente que me pareció absolutamente revelador. Adelante. La experta en comunicación no verbal, la que nos habla del paralenguaje y la pinza, revela en un momento dado su profesión original. Ah, sí. Antes de dedicarse a esto, era contadora pública. Ahora asesora a figuras públicas, a políticos y a gente del sistema judicial para decodificar el comportamiento humano. Vaya. De descifrar balances contables a descifrar balances emocionales. De los números a los gestos. Curioso, sí. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta que creo que da para pensar. ¿Qué nos dice sobre la época en la que vivimos? Que las habilidades para leer una cuenta de resultados y las habilidades para leer la sinceridad en un rostro se estén volviendo igualmente esenciales. Y hasta intercambiables. E intercambiables. Y ya no solo en un tribunal de justicia donde siempre ha sido importante, sino en el gran e implacable tribunal de la opinión pública.